¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos a este programa en que voy a tener oportunidad de conversar con dos colegas editores de Guatemala. Ellos son Ana María Cofiño y Gerardo Guinea Díez. Ana María Cofiño es propietaria de Visiones del Pensativo. Realizó estudios de antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Fundó en San Cristóbal de las Casas la librería Sol Luna en 1983. Regresó a Guatemala, donde fundó la librería del Pensativo. Se graduó de la Universidad de San Carlos, concluyó estudios de maestría en historia, editora de la publicación feminista La Cuerda. Por su parte, nuestro otro invitado, Gerardo Guinea Díez, es director de Magna Terra Editores, es poeta, escritor, periodista y editor, por supuesto. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues lo que nos llena de interés es saber cómo es el recorrido que hay que hacer en Guatemala para hacer trabajo editorial, qué sentido tiene y pues cuáles son los resultados. Ana María, si fueras tan amable, cuéntanos. Tú radicas en Antigua Guatemala y ahí está Del Pensativo Editores y la librería también. Así es. Bueno, yo creo que no hay un recorrido único. Gerardo es anterior con Magna Terra, es anterior a Ediciones del Pensativo. Yo en realidad soy librera y no tanto propietaria ni empresaria, sino más bien bibliófila. Yo estoy metida en esto no por como una forma de ganarme la vida necesariamente, ¿verdad? Porque eso es muy difícil, sino más bien como con la, no solo con el amor y la afición a los libros, sino con la claridad de que los libros sí pueden cambiar al mundo, ¿verdad? De alguna manera, contribuyen en alguna medida a eso. Entonces, yo empecé como librera y una amiga editora muy conocida en el mundo editorial de aquel entonces, que era directora de Paidós en Argentina, me dijo que librería y editorial jamás. Pero bueno, sí, como siempre me ha gustado ir contra la corriente de alguna manera, empezamos editando un libro de quien es mi santo patrono librero, Carlos Navarrete. Yo siempre que hablo de mi trayectoria como librera, no solo rindo culto porque realmente soy fanática de Carlos Navarrete, sino que hago reconocimiento porque si yo no hubiese conocido a Carlos Navarrete y su maravillosa librería, biblioteca, eh, quién sabe si hubiese llegado a atreverme a ser editora. Yo aclaro desde el principio que soy aficionada, nunca estudié el editorial, pero siempre desde niña estuve rodeada de libros gracias a mi madre, que era una gran lectora. Y en realidad, cuando publicamos el primer librito de Carlos Navarrete, yo no sabía lo que me estaba metiendo, ¿verdad? Y gracias a él y a varias y varios colegas lectores más que editores, es que yo me fui asumiendo como editora, pero es un atrevimiento de mi parte, como digo. Ahora, sí te digo que en Guatemala meterte a lo editorial es por puro amor al arte. Y me imagino que mi colega, querido Gerardo, no me va a contradecir en ese sentido, porque fíjate vos que es publicar en uno de los países más pobres de América Latina, donde no solo hay pobreza, sino extrema pobreza, y uno de los países con las tasas más altas de analfabetismo, agravado por una serie de circunstancias terribles como la violencia. Pero, ¿eso qué significa para el mercado de libros? ¿Verdad? Es un mercado reducido, el libro es un objeto de lujo, y además ha habido censura toda la vida, entonces tampoco es un objeto que no deja de tener su tinte subversivo, ¿verdad? Entonces, realmente yo me quito el sombrero con la gente que está en el mundo artístico en este país. Reconozco que es una tarea que sí implica la vida en ello, en muchos sentidos.
y que la verdad que es frustrante, también en muchos sentidos. Pero bueno, no voy a hacer monopolio de la palabra y tengo muchísimas ganas de dialogar con Gerardo, que en realidad, si no es por la circunstancia de la pandemia, pues a veces nos cuesta encontrarnos. Claro. Yo quiero comentar, sin, por supuesto, pretender contradecirte, Ana María, que, bueno, hablas de las dificultades, pero si uno se acerca a la página electrónica de ambos, de Editorial del Pensativo y Magna Terra, uno se encuentra una aterradora cantidad magnífica de títulos. Muchas felicidades por eso. Quienes estamos de este lado, no tenemos esa cercanía con la producción editorial de Guatemala, que es una pena. Ahora, ojalá que podamos irnos imbricando más en este proyecto que nos conjunta, ¿no? Pero bueno, Gerardo, justamente como decía Ana María, vamos a escucharte. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Sí, yo comparto lo que dice Ana María. Yo no estudié nada sobre edición de libros. Empecé a leer compulsivamente a los 16 años y alrededor de los 26, 27 hice mi primer ensayo editorial con un compañero Sutuil, que hicimos una edición de leyendas antiguas de Santiago Atitlán. La edición fue completamente artesanal y ahí empezó este larguísimo recorrido, ¿no? Y yo creo que es eso, o sea, a mí en lo particular, yo tengo un amor a los libros, vivo en los libros porque leo libros, escribo mis libros y un montón de libros. Mi mundo gira alrededor del papel, ¿no? De estar. Y que, digamos, pues también es la manera que tengo yo y mi familia de ir pasándola. Y es cierto, o sea, creo que hay que tener algo de pirado, ¿verdad? Para seguir editando, seguir apostándole a cosas, a nuevas o rescate de otras. En un país donde sí, efectivamente, además de los niveles de analfabetismo, de violencia y de todavía el muy acendrado espíritu anticomunista que nos habita, hay una enorme indiferencia e incomprensión al término de la cultura, porque además este país que no, digamos, no es solo lo que hacen los escritores, ¿no? Hay una extraordinaria producción cultural de diferentes pueblos que se manifiesta en pintura, en culturas populares. Pero el libro sí, efectivamente, comparto también con Ana María, los libros nos cambian la vida. O sea, yo recuerdo en la Semana Santa de 1972, algo que he repetido muchas veces, mi padre me regaló Rayuela y eso me cambió. Y a los 2 meses leí Pedro Páramo en una visita, en una aventura que nos hicimos con un amigo. Él se llevó El Llano en Llamas de... No, es El Llano en Llamas. ¿Ah? No, el otro. Bueno, no recuerdo el nombre. Y yo me llevé Pedro Páramo. No nos metí, nos buscamos una sombría de esas playeras y ahí leímos esos libros. Terminamos, buscamos algo de comer y regresamos. Entonces, digamos, los libros sí son... Y además aquí hay un problema, que en los últimos 25 años, que es donde ha habido un enorme esfuerzo de diferentes personas, de diferentes editoriales por seguir editando, es una manera de resistir. O sea, nosotros hace unos 15 años rescatamos parte de la obra de Luis de León, ahora lo estaba haciendo Ana María, un hombre, digamos, un escritor extraordinario. Y el problema es que digamos, la derecha no ha podido producir buenos escritores, ¿no?
lo que tiene y abunda por doquier son opinadores y algunos que otros libros infames, pero digamos, la buena literatura no está de ese lado. Tampoco es que yo esté diciendo que la buena literatura está al lado de la izquierda, ¿no? Sino todo el trabajo de Mario Payeras, ¿verdad? Y así podemos nombrar grandes escritores, ¿no? Claro. Adelante, Ana María. Gracias, Gerardo. Pues, perdón, Gerardo, si te interrumpí, pero No, yo ya había terminado. Yo coincido con vos y también lo he dicho públicamente. A la derecha no le interesan los libros, salvo cuando se refieren a ellos. Y yo creo que, por ejemplo, el libro este de Linaje y Racismo fue de los libros que yo me sorprendía, porque en ese tiempo todavía tenía librería que llegaban señorones así del cacique y demás a comprar el libro, pero no era por interés en la lectura y el contenido del libro, sino por ver si ellos aparecían ahí, porque ese libro hacía las genealogías de las clases tradicionales, digamos, de las familias tradicionales de Guatemala. Y luego digamos, ni la Universidad Marroquín, que es, digamos, el monumento al pensamiento neoliberal, tampoco tiene una producción librera, digamos, ni siquiera, digamos, de revistas, ¿verdad? No les interesa. Y si vos vas, digamos, en cuanto a bibliotecas, yo sé que la biblioteca de la Marroquín es una maravilla, pero sí son bibliotecas muy sesgadas, donde escritores como Luis de León, yo no sé si se encuentran por ahí. En todo caso, también coincido con vos, Gerardo, en que a partir de los acuerdos de paz, el boom artístico, cultural y libresco fue prodigioso y no se ha detenido. Y yo creo que es de las pocas cosas que ganamos con los acuerdos de paz. Digamos, el aspecto de cierto margen, y digo, cierto margen de libertad de expresión, porque lo mismo podemos decir de los periódicos, con todas las limitaciones que eso tiene. Pero ¿qué pasa? Digamos que sí, tú ves en los periódicos, siempre se están produciendo títulos nuevos, constantemente, y presentaciones ni siquiera en pandemia se detuvieron, pero esos libros tienen muy poca circulación. Yo, como les he contado, que empecé muy de amateur, muy de aficionada, mis tirajes eran de 1000 ejemplares, ahí los tengo guardados. Unos se quemaron, eso sí, pero digo, en Guatemala no puedes hacer tirajes grandes porque el público que tiene la capacidad mental y material de adquirir libros es muy reducido. Nosotros digamos, Pero es que fíjate vos que, por ejemplo, también como en estos años, al fin, digamos, antes de la paz, los libros a los autores se le terminaban cuando se acababan los amigos a quien regalárselos. Y eran generalmente ediciones de imprenta y más descuidadas, etc. Entonces ha ido costando mucho abrir, digamos, romper el muro de la desconfianza hacia los escritores nacionales. Porque hay un fenómeno que uno no se explica, la cantidad de libros que vende Sofos cada trimestre. Son miles. Y libros caros. Caros, digamos, para... Es cierto, que, digamos, ¿quién llega a Sofos? Pues clase media alta. Pero estamos hablando que mueven, bueno, según me contó a mí Marilyn Pennington, hace unos 10 años ellos movían 30,000 títulos cada 3 meses. Pero no de autores guatemaltecos. Claro, por eso. Y el problema es que las librerías nacionales, uno se los deja consignación y los esconden, ¿verdad? Los ponen en un lugar ahí que no, donde... Pero digamos que eso ya se rompió. Por lo menos ahora hay un mercado entre 300 y 500 ejemplares y que ahí se va circulando. Hay una cosa curiosa, Irene Piedrasanta
la directora de Editorial Piedra Santa, una editorial muy, muy antigua en Guatemala, contó hace unos meses en una entrevista que le hicieron que ella fue a hablar con un coronel que era el encargado de esto del comité de alfabetización. Y el coronel le dijo, mire, a nosotros no nos gusta eso de la alfabetización porque luego, luego que viene viene el comunismo. Que digamos suena a broma, pero hay una cuestión ahí de fondo jodidísima sobre la resistencia, porque además la gente que tiene recursos y que no ha podido construir una narrativa creíble, ¿no? No solo de lo que nos pasó, sino que los cuadros, digamos, intelectuales que ellos han formado, pues son muy básicos y muy pobres. Ahora, como dice Ana María, no sé si vos le has dado seguimiento, pero mira la cantidad de nuevas editoriales pequeñas que hay. Es impresionante, ¿no? Y yo estoy seguro que hay muchísimos autores que uno quisiera publicar, pero a veces que nuestras limitaciones son muy grandes. Entonces, la gente ha ido buscando, encontrar, digamos, esos nichos y construyendo sus pequeñas editoriales. Es impresionante. Y muchas que son de la provincia, digamos, ¿verdad? Claro, que es donde más en Quetzaltenango, en Huehue. Más San Marcos. Y San Marcos, sí, también. Sí, eso es esperanzador, ¿verdad? Porque, digamos, mientras más librerías, más editoriales, pero, por ejemplo, el tema de las librerías, Gerardo, vos puedes hacer tu libro y que sea un buen autor, un buen escritor. Y aparte de Sofos, hay como digamos, puestos de distribución, porque ya no te digo librerías. Aquí en Guatemala todavía la gente confunde librería con papelería. Yo siempre doy mis lecciones. No es lo mismo imprenta que editorial tampoco, ¿eh? Claro. Pero si nosotros, uno de los escollos más grandes que tenemos es la distribución, siempre porque nos gusta producir libros, pero si no somos buenos administradores o si no tenemos una mentalidad mercantil, nos cuesta un poco. Pero aquí en Guatemala de veras son contadas con los deditos de una mano las librerías que te aceptan los libros. Sí, no, mira, no sé dónde la cantidad de librerías por cada 100,000 habitantes en Guatemala no es nada. Contrario, digamos, a lo que hay en Argentina o México. Y eso no que digamos Finlandia, vamos. Claro, entonces, ahí estamos hablando que hay, creo que es 79 o 30, algo así, 40, no, yo no tengo bien la cifra, de librerías por cada 100,000 habitantes. Ay, yo te aseguro que son menos, mira, de veras. Nosotros tenemos una serie aquí no. Aquí tendríamos que 0.0000.05 por cada 100,000 habitantes, sí. De veras, mira, vos no es exagerar. Y podemos nombrarlas porque está Sofos, que de veras Sofos tiene un papel fundamental aquí porque es la librería más importante, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Y tiene varias sucursales también, ¿no? Fíjate que no. Una, perfecto. Si es que bien en internet. Y me llamó la atención. Bueno, Sofos ha hecho el intento, ¿verdad? Pero luego, digamos, está Artemis, que ya es una librería de muchos años, y Artemis sí tiene distintos puntos de distribución, pero, digamos, sus mecanismos de distribución no son muy ágiles. Y luego hay como libreritas muy chiquitas, como de libro infantil, como... ¿verdad? El Loyola no acepta porque es una librería más o menos ligada a los jesuitas, ¿verdad? Que tampoco acepta cosas muy evidentemente políticas. Entonces nos quedamos reducidos a nada, ¿verdad? Y tenés tus libros colocados en consignación por meses para que se logren vender, ¿verdad? Entonces esto no es un lamento, es nada más una manera de ilustrar la situación.
Una reflexión, por supuesto, pero desde aquí yo les quiero comentar lo siguiente. Miren, puedo colegir que tenemos muchas cosas en común en cualquier parte del mundo. O sea, un editor, al final de cuentas, es alguien que está en la resistencia, que es, le gusta revertir o subvertir la realidad con otras posibilidades. Eso nos anima, por supuesto. El asunto de la comercialización es otro tema, sin duda, al cual no alcanzamos los editores a poder manejar adecuadamente, no logramos involucrarnos. Yo creo que lo que nos choca en buena medida es la administración, la distribución, el seguimiento, y en este sentido yo les quiero decir que eso ocurre en muchos lados, ¿no? Necesitamos de alguien que nos apoye, pero como no tampoco tenemos, en realidad, y tenemos que confesarlos, esta gran actitud empresarial, porque nuestra misión es otra en buena medida, aunque queremos estar en el mercado y sobrevivir, por lo menos en un punto de equilibrio, pues tenemos que realizarlo. Pero de lo que estoy escuchando, Finlandia, la cantidad de librerías, la comercialización, ¿creen que tenga que ver el tema de la lectura, de los libros, de la producción intelectual con la educación de un pueblo y la posibilidad de su desarrollo? Es decir, así como cualquier frío analista de estadísticas diría, bueno, en Finlandia hay 86 librerías por cada 100,000 personas, ¿no? En Guatemala o México o Chiapas hay una por cada 800,000. Entonces, ¿tiene algo que ver el tema de los libros, de la lectura, del conocimiento con el desarrollo de los países? ¿Y eso podría de alguna manera justificar la labor de un editor? Claro, empezá vos. Bueno, yo sí, lo que pasa es que en nuestro caso nuestra historia ha sido tan casi como medieval, ¿verdad? Que de las poquísimas librerías que hay, sin embargo, son un milagro que se mantengan y sean rentables. Yo creo que la gente quiere leer y hay mucha gente que compra, que busca. A mí me pasó nosotros editamos una revista cultural que se llamaba así, Magna Terra, Viajes de las Ideas. Y en la editamos 10 años, después ya no soportamos. Y en cierta ocasión que yo entré a la oficina, vi una suscripción y me detuve a verla, a ver qué era. Una suscripción de la revista, y una revista, digamos, no solo muy bien diseñada, sino que de algún modo poco sofisticada para lo que estamos acostumbrados aquí. Y me llamó la atención, estaba el nombre del suscriptor y la edición era en Mazatenango y era propietario de un taller de reparación de bicicletas. Y era, digamos, fue el que menos me pensaba yo que se podía suscribir a la revista. Y hay, digamos, yo creo que en provincia hay muchísima gente con avidez y lo que hace es que recurre a las librerías de viejo, porque también ahí le va a costar 30 quetzales un libro contra 150 que le puede costar en una librería una obra nueva. A nosotros nos ha funcionado medianamente porque también para poder hacer eso mucho más eficiente no tenemos los recursos. Y si estamos vivos es de milagro, como editorial, es de milagro, no sé cómo no nos hemos hundido. Lo que nos ha funcionado es la tienda en línea. O sea, no es que ahorita estemos vendiendo para leer en digital, sino hacemos promociones y hacemos entrega a domicilio en todo el territorio. Y durante estos meses, eso lo hicimos un poco por cómo nos arrinconó el tema de la pandemia. Y pues nos han pedido libros de Petén, de Jutiapa, de San Marcos, de Quetzaltenango, de Huehuetenango,
de Antigua, bueno, lo que nunca habíamos logrado, ese alcance territorial. Por supuesto, lo que hacemos es meter muchas ofertas, ¿verdad? Bajar mucho el precio del libro porque como dice Ana María, el problema es que uno vino y editó 1000 ejemplares y esos 1000 ejemplares se te van a terminar en 4 o 5 años, ¿no? Si bien te va. De lo que te estoy escuchando, Gerardo, ¿sería factible también pensar el hecho de que si hay librería en el Petén, si hay librería en Chichicastenango, si hay librería en todos lados, tus canales de distribución podrían ser más ágiles y más favorables? Es decir, una estrategia de ese tipo, como pasa en México con la red de librerías independientes, que están fuera de los grandes canales de distribución y de las grandes librerías, pero funcionan de alguna manera. Digo, ahorita la crisis es generalizada en Europa, aquí y en todos lados, ¿no? Pero podría ser una de las fallas de nuestros Sí, países. lo que pasa es que de algún modo es la estructura económica, política, cultural del país. Pues, uno, porque está medio loco que se mete a estos menesteres, ¿verdad? Que son hermosísimos. Pero gente que se aviente la aventura de poner una librería en provincias es muy complicado. Pero alguna estrategia del Estado, bueno, está bien. No, es que no hay. En eso sí no hay. Oye, si Dale tenemos vos. represión y tenemos censura, menos vamos a tener librerías, ¿no? A final de cuentas, ahí está la contradicción. Sí, Ana María, te escuchamos. Yo creo que los pedidos que recibimos del interior no son de librerías, son de personas, de lectores individuales. Claro. Tú no puedes comparar ni siquiera Chiapas ni los estados, digamos, más pobres de México con Guatemala. Digamos, el sur mexicano, que supuestamente es como la parte más abandonada del estado, nos lleva una ventaja, si no de 50, de 100 años. Y la Revolución Mexicana marcó muchísimo, digamos, el sistema educativo, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien cuando viví en San Cristóbal que los libros de texto, que además eran gratuitos, una niña tzotzil podía estar leyendo un cuento de Pushkin, por ejemplo. Es decir, había un acceso al conocimiento universal desde la escuela, desde el Estado, ¿verdad? Claro, con todas las carencias, ¿verdad? Porque si bien sí una mirada muy cosmopolita, pero no había, digamos, toda una educación bilingüe, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es que México, la gente tiene cultura de lectura, hay bibliotecas, hay casas de la cultura. Exacto. Aunque todo eso esté en crisis, tú me puedes decir, pero en la estructura mental de las personas en México, el libro no es un objeto ajeno ni subversivo, es un objeto de uso cotidiano. Y claro, ahorita ya nos está ganando en la carrera el libro digital y toda la virtualidad, que digamos es un campo en el que yo ya creo que ya llegué a la conclusión que no me voy a meter. Yo sigo defendiendo, digamos, y ahora sí que la memoria de mi generación, de gente que leía y para quien un libro nuevo no es nada más leerlo y ya, sino que el libro tiene olor, tiene un lugar en tu corazón. ¿Vea? Yo aquí les voy a mostrar un librito de los que sobrevivieron al incendio del Pensativo y otros libros que les has puesto tanto amor para hacerlos, ¿verdad? Entonces... 451. Sí, lo que te quiero decir es que, bueno, México, Argentina, Nicaragua misma con su revolución y con todo el culto a Darío, la población tiene, digamos, la costumbre, tienen familiaridad con los libros, hay un respeto hacia el escritor como persona de veras que sabe. Aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala, y claro,
Eso no lo podemos medir todavía porque de los acuerdos de paz para ahora, pues no ha pasado una generación, creo yo, todavía. Pero sí, quienes están creciendo con esa relativa libertad de expresión y rodeados de una constante actividad cultural, no saben lo que era la aridez de nuestra generación. Y no conocen, digamos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que también nosotras nos hemos planteado eso que decía Gerardo, ¿verdad? Que autores como Luis de León, que tienen todos los estigmas de ser poeta, ser comunista, ser maestro, Ser que indígena. sigan vivos en el mundo de los niños y de los jóvenes, ¿verdad? Porque es una literatura que sí es subversiva, porque te hace pensar, porque te proporciona un imaginario posible, ¿verdad? Pero también son parte de nuestra historia, ¿verdad? La gente tiene que saber que los comunistas y que la gente que fue acusada y que fue perseguida y que fue desaparecida, como el caso de Luis de León, eran personas con talento, eran personas que proponían nada más transformar las injusticias. Y entonces, en ese sentido, yo creo que con Gerardo y con otros colegas, como con FIG, sí compartimos estas ideas del libro como un objeto hasta cierto punto revolucionario y de la lectura como una reivindicación, como un derecho también, ¿verdad? Pero Ana María, déjame preguntarte algo. Mira, cuando yo vi la página del Pensativo, vi creo que 8 o 9 títulos de Luis de León. Y me llamó la atención, porque tenías, ¿sabes qué llegué a pensar? Que era alguien muy cercano a ti, que tenías preferencia por editar a tu primo, o a tu pareja, o a tu autor consentido, ¿no? Y me despertó mucho el interés. Ahora que lo estoy escuchando, pues ya conozco más de él, no lo he leído, pero si yo quisiera leerlo, la forma más fácil sería en PDF, en Kindle, en un libro electrónico. ¿Por qué negarse a esa posibilidad? Es decir, si alguien en Guadalajara quiere leerlo, Guadalajara, México, o en Guanajuato, ¿por qué negarse a esa posibilidad? Me llama mucho la atención esa postura. Muy respetable, por supuesto. O que lo haga alguien más. ¿No le cierras también los canales al autor? Voy a ser sincera. Uno, yo soy de la generación del siglo XX y no tengo conmigo el manejo de la tecnología. Uno. Dos, si estoy imprimiendo libros y a la vez estoy publicando libro electrónico, van a competir y no van a tener la belleza. Yo no lo voy a poder tocar. Perdón, son argumentos absolutamente subjetivos, ¿verdad? Nunca voy a poder hacer una belleza como esta. Claro. En electrónico, ¿verdad? Porque este libro, cada detalle fue hecho a propósito, ¿verdad? Y por mucho que la virtualidad te pueda reproducir cosas, yo pienso que no. Bueno, yo estaba hablando de las dificultades que tenemos en Guatemala para acceder al mercado internacional. Digamos, con los libros impresos de papel, no hay un servicio de correo postal, solo lo hay para determinados países y el envío a través de mensajería te sale más caro que el propio libro, ¿verdad? Eso te hablo si quisiéramos mandar libros a El Salvador, por ejemplo, se vuelve muy complicado y no digamos ya Costa Rica, Argentina, qué sé yo, ¿verdad? Girardo tal vez puede ilustrarnos en ese sentido si tiene mejores experiencias. Yo la verdad es que todo el tiempo estoy en crisis pensando que este es el último libro que voy a publicar. y eso no ocurre. Y que vuelva a caer en la trampa porque... Este es un vicio terrible y una droga, pues ni modos. Pero ¿Por qué no es una pérdida, ¿verdad? Es una pérdida, porque vos invertís en un libro y cada vez es más caro y el papel y el guardarlo, toda la publicidad, todo lo que haces tiene su costo y muchas veces no es nada más la falta de dinero o el alfabetismo o analfabetismo, sino es que
la gente también se ha acostumbrado a leer cosas light, cosas que no le cuestionen y que son las que más brillan, digamos, las que el mercado, porque eso ha tenido mucho que ver, ¿verdad vos, Gerardo? Yo antes, por ejemplo, para hacer un pedido de libros para la librería, me leía de la página 0 a la 200 el catálogo de la librería y con mi intuición y escasos conocimientos hacía mis pedidos. Hoy, ¿qué pasa? Todas las editoriales te ponen en primera fila los libros que quieren vender y entonces vos muchas veces vas a la librería de Argentina o a la de Madrid o a Sofos y encontrás los mismos libros. ¿Verdad? Esa globalización. ¿Verdad? Incluso ni Eso yo novedad, creo que, ni novedades Gerardo, llegan. Gerardo, Y es lo que hablábamos la vez pasada con Luis Armando. El problema es que ahorita libros como el de Lezama Lima, los de Onetti, Carpentier, Carpentier, etcétera, no podrían publicarse. Entonces, la dictadura editorial española nos impuso libros impecablemente bien escritos, pero que uno no... Yo de los últimos 15, 16 premios Alfaguara recuerdo uno, Diablo Guardián de Javier Velasco. De ahí todos los demás los leí, otros se me cayeron a la mitad. Y esa es un poco la tónica, ¿no? O de literatura que esté inscrita dentro de las grandes corrientes de corrección política. Entonces, ese es, y digamos que Centroamérica como un espacio cultural donde tiene grandes escritores, unos muy reconocidos, otros injustamente no reconocidos, y que tienen una gran producción editorial. Sin embargo, Centroamérica como región no cuenta para el resto del mercado editorial, ¿no? O sea, digamos, no, te lo dije la vez pasada y lo digo hoy otra vez. Editar en Centroamérica es casi quedar como inédito, ¿no? Porque esa es la verdad. Sin embargo, yo creo que los relatos literarios más importantes que se han escrito en Centroamérica los últimos años vienen de las editoriales independientes. Así, con toda seguridad. y con un gran carácter para la resistencia y para ser subversivos y todo. Oigan, fíjense que muchos de los programas que he hecho me han dado la oportunidad de que de pronto un joven o alguien escucha a un arqueólogo y piensa en estudiar arqueología. Alguien ve a un paleontólogo y le llama la atención, y ese tipo de cosas, ¿no? Los niños, los jóvenes. ¿Por qué no los alentamos a ser editores y sin ser tan culpables? ¿Qué les quiero proponer? Que hablemos de las cosas muy hermosas que existen, esto como del trabajo de aprendiz de brujo, de encontrarse con un manuscrito, ver que es muy buen trabajo y uno disponerse a publicarlo, a trabajarlo, a mostrarlo. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de ese momento de revelación y otros que ustedes encuentren en el oficio de editor? ¿Les parece bien, Ana María? sí, está bien. ¿Nos cuentas una experiencia de esas? Yo en ese sentido, desde el principio quería decir que nosotras en la editorial hemos querido recuperar libros que en algún momento no se podían leer en Guatemala o que aún sigue siendo así, libros que están hechos sobre Guatemala pero en otros idiomas, particularmente en inglés. Si tú te metes a las páginas de libros como Amazon y pones Guatemala, vas a encontrar N cantidad de libros recientes, porque esto viene desde hace muchos años, pero si vos no estás al día, luego los académicos norteamericanos ya nos estudiaron todos los fenómenos del pasado, del presente, etcétera. Entonces nosotras hicimos el intento de traducir algunos libros porque, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, si hay algún artículo que esté escrito en inglés, los muchachos y las muchachas
o ven si un cuate les hace el favor de traducirlo o no lo pueden leer, simplemente. Entonces, esa labor de recuperar cosas del pasado también, nosotros publicamos La Revolución Guatemalteca de Luis Cardoso de Aragón, que es un libro que se publicó en México después de la intervención norteamericana en Guatemala. Entonces ahí, por supuesto que hay un sentido, ¿verdad? Uno ya tiene como sus líneas editoriales y por ahí la vas llevando. Y eso también es maravilloso, ¿verdad? Porque no solo tiene el sentido de recuperar, sino también de enfrentarte, digamos. A mí cada libro me da la oportunidad de conocer al autor, aunque no esté vivo necesariamente. En el caso de don Luis, tuve la fortuna de tener una relación breve, epistolar básicamente con él, pero cada libro tiene su propia vida y creo que entre los jóvenes hay siempre quien es un ratón de biblioteca. Y esa gente va a seguir produciendo libros porque es como la rebeldía, eso nunca se va a acabar, porque la curiosidad, contrario a lo que nos dicen en la pedagogía conservadora de que la curiosidad mató al gato, yo siempre digo lo contrario, la curiosidad es la madre de la ciencia. Entonces, que viva la curiosidad y hay que alentarla y que ese espíritu que traemos los seres humanos y los seres vivos, quizá también los animales, no lo sé. En todo caso, ese meterte en los libros y saborearlos. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en el Pensativo es que los libros sean perfectos, que sean fácilmente legibles, que la tipografía sea cabal, y en ese sentido tal vez un poco ortodoxos, pero yo creo que aquí en Guatemala ese saber hacer, ese know-how que dicen los norteamericanos, de publicar libros se perdió, y entonces muchos como yo que empezaron a partir de cero, creen que hacer libros es soplar y hacer botellas. Y todo eso, bien al contrario, ¿verdad? Vos, un libro tiene tanto detallito, es como hacer como el trabajo de un sastre, ¿verdad? Vos, Gerardo, porque vos, y digamos, yo siempre les digo a las compañeras del Pensativo, esto es como hacer un vestido de noche, un vestido de gala, ¿verdad? Que lleva la mostacilla, que lleva el encajito, que el cierre no se tiene que ver, que el botoncito tiene que... Pues así son los libros, porque a mí me choca muchísimo que hoy día descuiden tanto las tipografías, los espacios, la división de palabras. Yo me puedo morir porque inclusive en Anagrama o editoriales muy finas te rompen la palabra al final y entonces vos empezás digamos que dice, escribía maravillosamente el autor. ¿Cómo así? Y entonces tu primera palabra va a ser Thor en la siguiente línea. ¿Me explico? Ese tipo de cosas ya no tienen, no son de costumbre, la gente no se fija, no importa. Pero de veras, ¿cómo cambia si vos, tus sangrías y tus espacios son, porque ese conocimiento viene de muy atrás, no lo podemos echar a la basura, no es por gusto que se usan los serifes. ¿Verdad, Gerardo? No vas a hacer un libro con Calibri porque no lo podés leer. Claro. ¿Verdad vos? Claro. Sí, Gracias, Ana. nosotros hemos pensado que todo el trabajo editorial es como una especie de curaduría editorial y es un trabajo artesano fundado en lo más que se puede un gran conocimiento humanístico. Y este conocimiento humanístico va desde saber que el nombre de un escritor, si está citado, es el nombre correcto. O de una obra está citada, es la correcta. Pero además, con toda esta de la irrupción de las computadoras y de los programas de diseño, pues cualquiera puede creer que aprende, por ejemplo, el InDesign y ya puede hacer libros. Cuando hay decenas de libros que hablan sobre todo el concepto de caja, el interlineado, el espaciado,
el uso de cursivas, el cuidado de los cortes silábicos, que a veces que esos son, y hay que estar detrás de ellos. Pero hay digamos, hay como un proceso muy hermoso, porque luego de diseñar primero el libro, de concebirle su tipografía, su caja, todo, viene la diagramación, luego viene la impresión de galeras, la corrección fina, y luego la concepción, digamos, de la portada, que es, digamos, como fundamental en esto. Pero sí hay, como decía Ana María, esta es una cuestión como de orfebrería, va a estar en miles de detalles. Quizá uno de los grandes secretos de la edición no solo está en el rigor, sino que en la exquisitez. Porque esa es la exquisitez. Digamos, yo tengo uno de mis maestros, un amigo mío, José Luis Perdomo, quien conoce a Ana María, y Carlos López, el director de Praxis en MEC. O sea, el nivel de exquisitez que tienen para corregir. O sea, son capaces de parar 3, 4 horas por buscar una palabra. Entonces, eso, rigor y exquisitez es lo que tiene que ver. Y exquisitez y búsqueda de belleza en el producto final. Y perfección. ¿Ah? Exactamente. No es que que seamos anticuados, porque si uno ve en los libros de las grandes editoriales, pues sí, porque tienen plata, le meten. O sea, ellos pueden darle 7 vueltas de edición a un libro, ¿no? Nosotros con suerte vamos a llegar 3, 4. Y así, pero ellos, digamos, incluso la edición fina es la 7ª. Claro. Pero si sí, pero nos queda... digamos, José Luis Perdomo se pone con marcador en mano a leer los libros de las grandes editoriales y va encontrando errores, ¿no? Bueno, a mí me pasa, yo ya no puedo vivir tranquila, inclusive evito conversaciones, vos. Sí, sí, O vas en la calle y el letrero está mal escrito, vos. sí. Sí. Pero la verdad, decime vos, y para que lo oigan los jóvenes, el placer de todo ese proceso, vos, porque tu primera lectura, bueno, yo siempre leo con un marcador rojo en la mano, aquí lo tengo, ¿eh? Yo compro de estos marcadores por docena y si no hay, me da la pálida, me puedo morir. ¿Verdad? Y así tengo todos mis libros subrayados, anotados. Yo sé que eso es terrible, pero así es. En todo caso, el placer del proceso, porque entre tu primera lectura, cuando recibís el manuscrito, a cuando ya el libro le das visto bueno para que se vaya al horno, es un parto, de veras es un parto. Y por eso es que uno quiere tanto a los libros. Además, nosotros sí hacemos no sé cuántas lecturas. Yo, por ejemplo, a Luis de León, el último que sacamos, que es una antología, que además era un libro inédito, y que además Luis es bien caprichoso para escribir, digo caprichoso en el sentido que tiene sus guiños, que tiene su estilo y que uno lo tiene que respetar. Entonces, todo esto, a mí me encanta platicar con vos, Gerardo, porque sí tenemos esa enfermedad, ¿verdad? Vos, que es necesaria para la pasión. Y yo creo que... Mira todos los grandes editores de México, ellos no estudiaron licenciaturas en edición. Sí, no, claro. ¿No? Ni Einaudi, ni Gallimard, ni los grandes editores del mundo, ¿no? Claro, Barral no creo que haya sido, son grandes humanistas. Claro. Porque además, digamos, un editor que tiene que ser, primero un gran lector. Sí. Porque si no es un gran lector, no va a saber dictaminar sobre los escritos que le llegan. Claro. Exacto. Porque uno sabe, universal, las primeras 10 páginas sabe uno si algo funciona. ¿Verdad? Por supuesto que hay que aclararle a nuestro público que en términos artísticos, intelectuales, exactamente, editoriales,
no comerciales, no confundirlas. Es que el Pero problema es que... también el criterio comercial, porque nosotros, digamos, para dictaminar si un manuscrito se va a publicar, tenemos varios criterios, digamos, tenemos como un formulario, ¿verdad? Vos, y uno de los criterios es si ese libro se podría vender, porque vos no podés tirarte a imprimir Si si dudas. sabes que no va a gustar o qué sé yo, o que va a ser de muy difícil lectura. Aún así, te metes, ¿verdad? Vos, porque nosotros ahorita acabamos de publicar, como decimos aquí en Guatemala, un tetunte, porque es un librote como de Un ladrillo. más de 300 páginas de Davos y una temática difícil en el sentido que conmueve mucho los sentimientos. Pero bueno, hacia ahí también quería yo pasar por ahí. Digamos, Guatemala tuvo en el periodo revolucionario una industria editorial maravillosa y esos han sido también mis maestros. Yo, por ejemplo, aprecio mucho toda esta colección, vos, Gerardo, de estos libros que eran hechos en papel rústico, pero eran tan austeros, tan elegantes y que todavía están ahí, que cuando uno los agarra, o por ejemplo estos libros que solo tenían una viñetita, era todo lo que tenía en la portada, no fotos, estos dibujos de collages y súper complicados que a veces le ponemos a los libros. Creo mucho en la austeridad, fíjate vos. Eso fue el catalán Bartolomé Costamic, que dirigió la tipografía en la Pineda Ibarra, la editorial Pineda Ibarra del Estado, que la dirigió entre el 47, algo así, y, no me recuerdo, pero estuvo 5 años. Oigan, ¿y está hecho el libro de la historia de la industria editorial o de los editores en Guatemala? Yo creo que no. Mira, yo justamente, lástima que no... Antes de que se me olvide, Costamic fue el que primero editó El Señor Presidente Claro, en México, claro. porque Costamic se regresó y todavía hace algunos años existía la editorial Costamic. Sí, yo en mi juventud... Me imagino que vos has oído, ¿no? Sí. Supuesto, claro. Sí. Oigan, déjenme preguntarle algo porque estamos a punto de concluir, pero no me quiero ir sin esta oportunidad esperanzadora. Así como con la pandemia, con estos tiempos aciagos en que estamos viviendo, se ha estado de alguna manera la agricultura química, la agroquímica en la agricultura, contrapuesta a la agroecología. Puede ser que podamos voltear los ojos hacia nuestros países, nuestros autores, y desprendernos un poco de esta globalización de Alfaguara y de Penguin House y de todas las editoriales mundiales. ¿Creen que sería factible? Lo escuché por aquí que lo decía Ana María, ¿no? No hemos volteado a ver a nuestros autores, o Gerardo, tú lo decías, que nuestros autores locales en las librerías son puestos casi a los costados o medio escondidos, ¿no? ¿Creen que podrá darse este movimiento pendular hacia nuestras comunidades, hacia nuestra pequeña aldea, a conocer nuestras raíces? Bueno, yo creo que las editoriales cartoneras, que no es un movimiento nuevo, surgieron como respuesta a esta, digamos, a esta hegemonía, digamos, del monopolio español. Pero también de muchísimas editoriales pequeñas que abren espacios y luchan y perseveran, edifican, digamos, de algún modo. Un editor, el trabajo de un editor se resume en edificar, digamos, darle espacio a aquellos que desde la literatura no solo crean belleza, sino nos cuentan el relato de nuestras vidas, ya sea del pasado, del presente. Deshacerse de Alfaguara y Penguin House y todo eso, va a ser, el Planeta y todo, va a ser muy difícil en el corto tiempo. Pero como todavía no tenemos como un acabado resumen de lo que viene, pero el mundo sí sufrió un frenazo
y todo está haciendo aguas en muchos sentidos, ¿verdad? Quizá los primeros sentidos serán los simbólicos y habrá que esperar, tal vez nosotros ya no miremos, pero el problema es de que toda esta vida que estábamos llevando es insostenible. O sea, el peligro el riesgo concreto de la sexta extinción no es, digamos, no es un cuento ahí inventado por alguien. El cambio climático tampoco. Entonces, la sostenibilidad de los modos de vida, la sostenibilidad del consumo, no está. Y sin embargo, hay algo que es importante. Hace 4 o 5 años, la venta de libros digitales ya había pasado por mucho la venta de libros físicos. Y en los últimos 5 o 6 años se volvió a revertir. O sea, la gente sigue comprando libros. Claro. Aunque sea solo para sentir el riquísimo olor a tinta, ¿verdad? Sí, y ver la tipografía si es cierto o no. Ana María, ¿querías comentar algo? Bueno, como ya ya llegamos a la hora, ¿verdad? Yo solo quería decir que en la medida en que nosotras y nosotros que estamos en esto sigamos promoviendo la lectura, y entonces eso es un trabajo más, porque ahora no solo tenés que producir, editar y meterle toda la gana, sino tenés que de veras estar haciendo, por lo menos a nosotros nos pasa, estamos constantemente haciendo presentaciones, discusiones, foros y debates y demás para ver si así la gente lee, porque es una sociedad donde, como se dice claramente, se rompió el tejido social y eso afecta también a la capacidad de la gente para abrir su mentalidad y superar toda la serie de prejuicios que hay. Digamos, ahorita Guatemala está sujeta de una cultura de la mediocridad, de la hipocresía, de la ostentación. Entonces, en ese campo, otra vez volvemos a ser subversivos, quienes estamos promoviendo otro tipo de lecturas críticas, lecturas creativas que despierten, bla, bla, bla. Entonces, yo creo que ser subversivo también tiene su sex appeal y ser marginal, aunque tiene sus costos, es lo que le da muchas veces sentido a saber que estamos en contra de esa cultura de la corrupción, de la impunidad, ¿verdad? Yo creo que, y en ese sentido, yo con Gerardo me siento como muy hermanada porque sé que él es un editor que coincide, digamos, en esa visión del libro y de la lectura como una reivindicación política, ¿verdad? Y fíjate, ya te lo había dicho Luis Armando, la cultura y el libro es lo único que nos ha salvado de la ruina moral los últimos años en el país. Claro. ¿Verdad? Oigan, y malhadado aquel al que se le ocurrió persuadir a la gente que una imagen habla más que 1000 palabras. En fin, vamos a continuar haciendo libros. Pues muchísimas gracias, qué amables. La verdad es que nos dan oportunidad, además de hablarnos de su oficio, de hablarnos de la realidad de ese entrañable país hermano que es Guatemala y que tiene muchas colindancias y muchas cosas convergentes con lo que es nuestro Chiapas, por supuesto. Gracias, Ana María, estamos pendientes, y Gerardo, qué amable también. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Gerardo, te mando un abrazo. Cariño. Igualmente. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en Entre Tejas TV. Que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente oportunidad de estar juntos. Hasta pronto. Gracias, mis hermanos.